El presidente Gordon B. Hinckley, en una conferencia de prensa en octubre de 2004, dijo: respeto, amo y honro este edificio y quiero que sea preservado. Quiero que al viejo y original tabernáculo se le refuercen las débiles junturas o juntas y que su magnífica belleza natural sea preservada. No hagan nada que no deban, pero hagan lo que hagan. Háganlo bien y correctamente. Con esas impresionantes palabras e intimidantes, se dio la orden de preservar, fortalecer y restituir el viejo y original tabernáculo de Salt Lake para que quedara vigorizado y listo para otro periodo de distinguido servicio. El día de hoy, estimado presidente, presenciamos este antiguo edificio revestido con un nuevo acabado, bien coordinado con su elegancia histórica, aunque un poco más cómodo. El obispado presidente, junto con más de 2,000 talentosos artesanos del proyecto, con orgullo regresan el viejo y original tabernáculo con una garantía de 100 años. La petición del presidente Hinckley de restituir el viejo y original tabernáculo llegó a ser la norma para tomar difíciles decisiones arquitectónicas y de construcción. La frase se utilizó para expresar la esencia y el propósito del proyecto. Sirvió como el equivalente del estandarte de la libertad del capitán Moroni, en el sentido de que fue en sí enarbolada sobre todas las torres e izada en cuanto lugar fue necesario. Si estas viejas paredes hablaran, se unirían a nosotros para expresar sincero agradecimiento al estudio de arquitectura FFKR y a la compañía constructora Jacobsen, al equipo encargado del proyecto por parte de la Iglesia y a muchos cuyas habilidades hicieron que esta compleja tentativa fuera posible. Uno de los miembros de mayor rango del equipo hizo esta observación: al consultarnos los unos a los otros, el Señor pudo darnos capacidad más allá de las habilidades que ya poseíamos. Los integrantes del proyecto sintieron gran reverencia por la belleza del tabernáculo, por los constructores originales y por la calidad de su trabajo. Se maravillaron de que por más de un siglo las palabras de los profetas, santos de los últimos días, videntes y reveladores, en los últimos tiempos han salido a la luz desde este podio. Si estas viejas paredes hablaran, estoy seguro de que expresarían agradecimiento por sus nuevos firmes cimientos. Estas viejas paredes estarían encantadas con su nueva banda de acero, que las mantiene erguidas y derecha. Estas viejas paredes dirían gracias por haber eliminado 14 capas de pintura del techo interior, por haber puesto los parches y por haberle aplicado una nueva y hermosa capa. Estas viejas paredes expresarían gratitud por la protección y la belleza de un nuevo brillante techo exterior o tejado de aluminio y se unirían a las bancas en disfrutar las sonrisas y los rostros de los usuarios por tener asientos con más espacio para las piernas. Estas viejas paredes acogerían y agradecerían las nuevas instalaciones que darán mejor albergue al son de la música inspiradora. Uno solo puede imaginar lo que estas viejas paredes recordarían sobre los muchos sermones con mucha atención durante el transcurso de los años escucharon. Estas viejas paredes, si hablaran, gritarían: estuvimos aquí cuando el presidente Joseph F. Smith se levantó de su lecho de una larga enfermedad para asistir a una sesión de la Conferencia General de octubre de 1918. En la sesión de apertura, con voz llena de emoción dijo: no me atrevo a hacerlo, de entrar en muchos asuntos que me ocupan la mente esta mañana, y pospondré hasta un momento futuro, si el Señor lo desea, mi intento de decirles algunos de los que tengo en la mente y que guardo en mi corazón. Y él continuó: no he vivido solo durante estos 5 meses. Me he apoyado en el espíritu de oración, de súplica, de fe y determinación. Y he tenido continuamente una comunicación con el Espíritu del Señor.
Hoy sabemos que el día antes de la conferencia el presidente Smith recibió una manifestación registrada como la visión de la redención de los muertos, que después llegó a ser la sección 138 de Doctrina y Convenios. Si estas viejas paredes hablaran, nos recordarían de los días oscuros y sombríos de la Gran Depresión, así como la Conferencia General de abril de 1936, cuando el presidente Heber J. Grant anunció que se implementaría un plan de seguridad de la Iglesia que después llegó a conocerse como el Plan de Bienestar. 6 meses más tarde explicó: nuestro propósito principal era establecer un sistema mediante el cual se acabara con la maldición de la ociosidad, se abolieran los daños de la limosna y se estableciera una vez más entre nuestra gente la independencia, la industria, la frugalidad y el autorrespeto. El designio de la Iglesia es ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. El trabajo ha de ocupar nuevamente el trono como principio gobernante en la vida de los miembros de la Iglesia. En octubre de 1964, por asignación del presidente David O. McKay, el elder Harold B. Lee habló sobre las responsabilidades de los padres. Estas viejas paredes recuerdan cuando el elder Lee indicó que leería una carta de 1915 dirigida a la Iglesia y firmada por la primera presidencia. Antes de iniciar observó: supongo que es algo parecido a lo que Mark Twain dijo sobre el clima. Hablamos mucho del clima, pero no parecemos hacer mucho al respecto. El elder Lee entonces leyó la carta fechada 50 años antes. Aconsejamos y exhortamos la iniciación de una noche de hogar en toda la Iglesia, período en el cual los padres pueden reunir a los hijos a su alrededor en el hogar y enseñarles la palabra del Señor. Si los santos obedecen este consejo, prometió, les prometemos grandes bendiciones. Como resultado, aumentarán el amor en el hogar y la obediencia a los padres. Se desarrollará la fe en el corazón de los niños y jóvenes de Israel y obtendrán fuerzas para combatir la mala influencia y las tentaciones que los acosan. Estas viejas paredes recuerdan el silencio solemne que sobrevino en el tabernáculo en 1985, cuando se anunció que el elder Bruce R. McConkie hablaría durante la conferencia. Estas viejas paredes sintieron un profundo espíritu de reverencia cuando el elder McConkie dio fin a su discurso con estas electrizantes palabras. Y ahora, en lo que concierne a esta expiación perfecta, realizada mediante el derramamiento de la sangre de Dios, testifico que tuvo lugar en Getsemaní y en Gólgota. Con respecto a Jesucristo, testifico que es el Hijo del Dios viviente y que fue crucificado por los pecados del mundo. Él es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Rey. Esto lo sé por mí mismo, independientemente de cualquier otra persona. Soy uno de sus testigos. Y en un día cercano palparé las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y bañaré sus pies con mis lágrimas. Pero en ese momento mi conocimiento no será más firme de lo que actualmente es, de que Él es el Hijo del Todopoderoso Dios, que es nuestro Salvador y Redentor, y que solamente recibimos la salvación mediante su sangre expiatoria y no en otra forma. En 1995, el presidente Gordon B. Hinckley le dijo a las mujeres de la Iglesia: con tanta sofistería que se hace pasar como verdad, con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores, con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todo ello. Luego pasó a leer lo siguiente: nosotros, la primera presidencia y el Consejo de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro, y también a sus hijos. He aquí herencia de Jehová,
son los hijos. Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amar y a servirse el uno al otro, de guardar los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, madres y padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. Estoy agradecido por este extraordinario edificio. Es un monumento sagrado de nuestro pasado y un magnífico estandarte de esperanza para el futuro. Testifico de la divinidad de nuestro Padre en los cielos y del abundante amor que nuestro Salvador tiene para cada uno de nosotros, porque nos bendice con un profeta viviente. En el nombre de Jesucristo. Amén.